Iglesia, voy a intentar ser breve en esta tarde y vamos a ir a un capítulo, pero antes te voy a contar algo que pasa en mi casa. No sé si a todos os puede pasar, pero bueno, nosotros llevamos 2 años de casados y la prédica se llama Corazón Limpio. Tiene la palabra limpio, que viene de limpieza, y como muchos saben y quizá nos conocen y los que no, yo tengo un toque con la limpieza. Entonces esta prédica fluyó de cierta anécdota que pasó en casa y ahí cogí la predicación y un poco todo viene de ahí. Y es que nosotros en casa pues tenemos un cajón en el baño que estaba muy sucio porque se caía el agua, se pudrió, y yo soy la típica que todo lo mantengo limpio, pero cuando hay que limpiar algo que puede ensuciar, lo que esté limpio no lo limpio, lo mantengo cerrado. Y Aarón es de esos que cuando está todo limpio tiene que ensuciar. O sea, le encanta llegar y decir, voy a limpiar eso, no, pero ya sí está limpio el baño, no, pero es que el cajón está sucio, no lo toques, por favor. El tema es que en el momento del cambio de armario estábamos haciendo el armario y ya me costó a mí, porque eso es polvo y para mi cabeza para eso es un desastre, y yo ya meticulosamente haciendo la habitación y veo que se encierra en el baño y hace cloc, y yo digo, no puede ser. Y yo toco, lleva 10 minutos, yo toco y sentía boom, cloc, boom, 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 y digo, ¿qué debe estar haciendo en el baño? Aparte el baño es nada, un cuadradito así, y ya me hago así. Digo, Aarón, ¿qué estás haciendo? Aarón, porque ya estaba la cosa, no amor, no. Aarón, ¿qué estás haciendo? Nada, amor, sigue con lo tuyo. Y se cierra con el pestillo otra vez. Estaba haciendo el cajón. El cajón estaba podrido, así que me dejó del baño, pues sacó todo lo podrido, lo limpió, lo dejó limpísimo, me encantó. Pero claro, todo el otro baño estaba súper sucio. Generó una disputa matrimonial, pero luego pedí perdón porque eso es orgullo. Al final es mi orgullo de decir la limpieza la hago yo mejor, pero no, hay otra forma de limpiar que es suya también mejor. Y eso yo ese sábado que teníamos que predicar en Alicante, me venía esta anécdota y un poco con la palabra que estaba preparando ese fin de semana, de cuántas veces intentamos mantener todo lo de fuera muy limpio, pero lo que no se ve, pues al final lo vamos procrastinando, lo vamos dejando atrás, como yo estaba dejando este cajón. Y Aarón es Jesús, ¿no? En la historia viene y dice, tengo que limpiar este cajón porque está podrido de dentro. Pero venía y decía, ¿cuánto el ser humano muchas veces vive de la apariencia, ¿no? El corazón, que es algo que no se ve, es algo que no vemos a simple vista. Entonces, como la apariencia está muy bien, puedes ver a una persona que quizá parece ser muy feliz, y ahora vivimos en una generación donde vivimos de las apariencias en las redes sociales, pero cuántos corazones están rotos y cuántos corazones están necesitados. Y Jesús está hablando de eso. Vamos a ir, si quieren, su Biblia en Mateo 23, del verso 25 al 26. Y hablaba de lo que es esa espiritualidad o ese cristianismo de apariencias contra un cristianismo genuino. Y les estaba hablando a esos eruditos religiosos y a los fariseos y les decía así: un gran dolor os espera a los religiosos y fariseos, estafadores e impostores, les decía Jesús. Sois como alguien que solo limpia el exterior de una taza, dejando el interior sucio. Sois tontos al ignorar esa codicia, esa autocomplacencia que viven como gérmenes dentro de vosotros. Estáis ciegos a vuestra maldad. El que limpia el exterior no debería también preocuparse por limpiar el interior. Necesitáis tener más que platos limpios, necesitáis corazones limpios. Y les estaba diciendo la importancia de no vivir de la apariencia, sino de mantener un corazón limpio. Y eso venía a mi cabeza. Y cuántas veces dentro de la iglesia, yo me voy a enfocar en iglesia, cuántas veces medimos esta relación con Dios por las cosas externas que yo puedo hacer por Él, por ese servicio externo, por esas palabras externas, pero no mido esa relación con Dios por cómo se encuentra mi espíritu y mi corazón.
¿Cuántas veces mido todo lo que es mi vida espiritual por la apariencia de un ser cristiano y no por cómo está el corazón en mi interior? Y Jesús estaba avisando de eso a los que se creían súper eruditos y súper religiosos. Les decía, ¿cómo podéis mantener los tazones limpios y no limpiar el interior? Necesitamos más que apariencias bonitas, necesitamos corazones limpios. Y eso tocaba profundamente, porque al final la palabra la recibo yo porque necesito recibirla y no es algo que vengo aquí a predicar como si yo ya lo tuviera hecho, sino que es algo que en esta temporada Dios habla fuerte a mi corazón, de mantener un corazón limpio. Limpio de toda maldad, limpio de todo pensamiento equivocado, limpio de toda celosía, limpio de toda envidia, limpio de toda competencia que a veces como cristianos pueden entrar. Quizá no vamos a ser gente que vaya a matar o a pegar o a agredir a alguien, pero en nuestro corazón se va gestando a veces esos gérmenes de los que hablaba Jesús que no nos permiten tener un cristianismo genuino. Así que decía, necesitamos ser una iglesia con un corazón limpio. Y anotaba algunos de los ejemplos que venían a mi cabeza, y es que la iglesia de hoy necesita ser formada por gente que está dispuesta a que Dios repose en el corazón. Corazones dispuestos a renunciar todo aquello que impide que la genuinidad del cielo repose en nosotros. Tú y yo somos iglesia y al final necesitamos ser una iglesia con corazón limpio y manos dispuestas. En este tiempo necesitamos ser iglesia con corazón limpio y manos dispuestas. No una iglesia de domingo, no una iglesia que canta bien, no una iglesia que simplemente sirve bien, sino una iglesia de corazón limpio. Y para eso, de corazón limpio, yo decía, ¿cómo puedo ser una persona? ¿Cómo puedo ser una hija de Dios con corazón limpio? Y me venía la imagen de Jesús. Al final Él es nuestro mayor ejemplo. Pero antes, recordemos que en Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de este determina el rumbo de tu vida. Antes de daros 3 puntos de los que Jesús me enseña en la Biblia, voy a poner de base este versículo. ¿Por qué me voy a enfocar en el corazón del cristiano? Porque es de ahí donde va a determinar todo. Ahí es donde sale la vida o es donde sale la muerte. Y es muy importante en este tiempo preservar nuestro corazón. Así como preservamos el trabajo, así como preservamos nuestros hijos, así como preservamos nuestro cuerpo, así como preservamos todo lo que la apariencia tiene, es tan importante preservar el corazón. Y no de domingo en domingo, sino preservarlo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. ¿Preservarlo de qué? Pues de cosas como, por ejemplo, las noticias, preservarlo como de la murmuración, preservarlo como de la crítica, preservarlo como del temor, de lo que se hablaba esta mañana, de lo que quizá pueda ser tu amenaza en tu vida espiritual. Necesitas preservar tu corazón. Entonces, como iglesia con corazones limpios, voy a daros 3 puntos que Jesús me enseña a cómo mantener un corazón limpio y unas manos dispuestas. Y el punto número 1 dice que Jesús profesaba y también vivía aquello que profesaba. Todo lo que Jesús creía, todo lo que Jesús era su creencia, Él también lo vivía. Él era el ejemplo de aquello que profesaba. Todo lo que Jesús hablaba, creía y enseñaba era su estilo de vida. ¿Sabes? Jesús no sabía mostrarse de otra manera sino con el ejemplo. Jesús era ejemplo en todo. Nunca Jesús habló algo de lo que no fue ejemplo. Él fue la perfección, era el Hijo de Dios. Y es tan importante entender algo, que es que lo que creo está bien, pero lo que vivo es determinante. No puedo decir que creo en un Dios de amor y no practicar ese amor. No puedo decir que creo en un Dios de milagros y no mantenerme firme en el milagro. Me gustaba esta mañana Joel en la ofrenda que decía que no sirve de nada tener a un Dios que es fiel en sus promesas si yo no me mantengo firme o no soy fiel a esa promesa, algo así. Y me gusta porque al final yo puedo decir, sí, yo creo en esa promesa, pero no soy fiel a la promesa, no soy ejemplo en la promesa. Yo puedo decir que amo a un Dios que salva a este mundo, pero ni siquiera soy ejemplo de salvación, donde yo estoy, donde el trabajo, donde la familia. Entonces veo el primer ejemplo de Jesús en la Biblia es que todo lo que Él profesaba, todo lo que Él creía,
leía, todo lo que él enseñaba, él era ejemplo de ello. En Mateo 23, en el mismo capítulo, seguía hablándole a los eruditos y a los fariseos y les decía, dice, los maestros de la ley religiosa y los fariseos, vosotros sois los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por tanto, les decía a la otra gente que estaba ahí, practiquen y obedezcan todo lo que ellos les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. ¿Cuántos de nosotros no hacemos aquello que creemos, aquello que hablamos, aquello que a veces enseñamos? Dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, que es caminar en el amor de Dios, mostrar misericordia a los demás y vivir con integridad. Jesús no estaba hablando de cosas súper difíciles como levantar a un muerto o no les estaba diciendo, estáis olvidando caminar en el amor de Dios. ¿Sabes? Nada te impide caminar en el amor de Dios cada día. A veces te lo impides tú mismo cuando no hay un corazón limpio. Dice, mostrar misericordia a los demás. ¿Cuántas veces no somos misericordiosos con aquellos que tenemos al lado? Lo que me ha hecho me lo va a pagar. Lo que me ha dicho se lo voy a devolver. Y eso no es misericordia. Dice, estáis olvidando lo más importante, que es vivir con integridad. Entonces, yo notaba, somos ejemplo en amor. Jesús no solo hablaba el amor, sino que Él era amor. Jesús no solo hablaba la bondad, sino que Él era bondadoso, Él era la bondad. Jesús no solamente hablaba misericordia, sino que Él era misericordia. Y me puse más ejemplos que venían a mi cabeza y es, ¿qué sucede cuando maldecimos, cuando yo maldigo con mis palabras a la gente? Ya quizás no en un hermano de la iglesia, pero maldigo a las autoridades del país, maldigo en Instagram a esa persona que no me cae bien. ¿Qué pasa cuando mi vida es ejemplo de maldición? Cuando mis palabras no bendicen, sino que son críticas continuas. ¿Qué sucede cuando constantemente vivo ofendido? Puedo decir que profeso ese amor de Dios, pero soy ejemplo en amargura y en ofensa. Yo puedo decir que yo profeso ese perdón de Dios, pero soy ejemplo en rencor. Puedo decir que yo profeso esas bendiciones de Dios y esa fe que yo tengo en que Jesús me va a levantar, pero lo único que soy ejemplo es de derrota en mi vida. Yo puedo decir que profeso esa creencia de Dios, ese amor inagotable. Yo puedo decir que profeso esa esperanza, pero ser un ejemplo de una persona que al final cree todo menos la palabra de Dios. ¿Sabes? Es tan importante ser gente que no es hipócrita. Jesús les decía, sois hipócritas. Yo cuando llegue al cielo no me gustaría que Jesús me dijera hipócrita, sino siervo fiel. Lo has hecho bien, has sido fiel a lo que has recibido de parte de mí, has sido fiel a la palabra de Dios, has sido fiel en preservar tu corazón, porque al final es lo más importante. Si la iglesia de hoy no es capaz de preservar su corazón, no va a poder alcanzar nada. Porque antes de ir al mundo, antes de ir a ser la luz del mundo, antes de ir a salvar este mundo, necesitamos tener un corazón genuino, un corazón preparado, un corazón que ha sido guardado en la palabra de Dios. ¿Sabes? Quiero que nuestra manera de vivir atraiga al corazón de Dios, un estilo de vida que sea ejemplo. Que nuestro corazón no se vea ensuciado por las rabietas, que no se vea ensuciado por las malas palabras, que no se vea ensuciado por esa envidia, que no se vea ensuciado por todas esas pequeñas cosas que a veces entran en nuestro corazón. Y eso no significa que como seres humanos vengan esas cosas, porque al final somos humanos y está la carne. Y puede venir ese día esa ofensa, puede venir ese día esa crítica, puede venir ese día esa envidia, pero no vivo en ese estilo de vida. No permanezco en la envidia, renuncio a la envidia, renuncio a la crítica, renuncio los celos, renuncio ese temor, renuncio esas cosas que a veces el enemigo viene a poner a mi vida, porque yo me mantengo y permanezco en el estilo de vida de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos mantener esa vida limpia, ese corazón limpio, siendo ejemplo de lo que profesamos? En Romanos 10, 14
todos hemos escuchado este versículo. Dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. ¿Sabes? Yo quiero que Jesús me envíe. Yo quiero ser esos hermosos pies que llevan las buenas noticias de Jesús y que mi boca sea llena de su palabra cada día para poder hablar esa salvación. Pero Jesús nunca, Dios nunca va a enviar a alguien que no tenga un corazón limpio y unas manos dispuestas. ¿Cómo podrá esa gente ser salva si no hay gente que los envíe? Si Dios no puede enviar a gente, si Dios no encuentra corazones dispuestos. Entonces, como iglesia, es más importante preservar ese corazón para que pueda ser enviado ahí donde Dios quiera, que mantener mi posición en la iglesia, que mantener esa reputación, que mantener esa influencia, que hacer que mi doctrina sea mejor que la otra. Es importante preservar nuestro corazón de todas estas cosas que a veces el enemigo quiere distraernos. Amén. Punto número 2. ¿Cómo podemos mantener ese corazón limpio? Y es que Jesús fue intencional y fiel a su propósito. Anoté esas dos palabras porque creo que son clave: intencionalidad y fidelidad. ¿Sabes? Creo que la intencionalidad viene en Juan 3, versículo 16. Revela ese versículo la clara intencionalidad del propósito de Dios al entregar a Jesús. Y dice así, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Ahí vemos la intencionalidad de un Dios que no envía a su Hijo para condenar, sino para salvar. Entonces Jesús llega, nace, crece y empieza a ser intencional con ese propósito. Cada vez que Jesús se acercaba a un enfermo, era intencional con el propósito, lo sanaba porque Él era enviado para eso. Cada vez que Jesús se acerca al perdido, se acerca al pecador, era intencional con el propósito porque entendía que había venido para salvar. Cuando Jesús se acerca al endemoniado y lo libera, es intencional. No es porque pasaba por el camino y de repente pues, se le daba por salvar o por sanar. No, es que Jesús sabía que su propósito era ese, que no había nada más y nada menos en la tierra más importante que salvar, que perdonar, que llevar esa esperanza al mundo, porque venía para la salvación. Entonces se mantuvo intencional a ello. Tenemos que vivir intencionales al propósito de Dios. No puedo ir al trabajo sin ser intencional. No puedo salir a la calle sin ser intencional, porque en algún momento, como hijo y como hija de Dios, necesitaremos esa intencionalidad para hablarle al perdido, para hablarle a esa persona que está desesperanzada, para hablarle a esa persona que necesita un milagro. Dios no es para que mi vida vaya bien, para llegar al cielo bueno, salvo y correcto. Es para poder estar frente a personas que necesitan de esa salvación, frente a esas personas que necesitan esa libertad. Lo hablaba ahora con mi cuñada y le decía, yo esta semana hablaba con uno que trafica, me dijo, yo trafico con droga, y empezó a hablar de Jesús y yo digo, pues le tengo que entrar, y le empecé a hablar y le invité hasta la iglesia, le dije, ahora he invitado a un chico que es traficante, y me dice, ¿cómo? Digo, sí, tú tranquilo. Y dice que va a venir a la iglesia porque el chico estaba súper interesado y dice que tenía el Nuevo Testamento, se lo había regalado una amiga y de repente se cruza conmigo y yo digo, pues mira, chico, más claro que el agua, que el Señor te está llamando. Es súper importante que entiendas que hay un Dios que te ama. Y dice, pero Miriam, me va a condenar porque yo pienso que en algún momento me va a golpear todo lo que estoy haciendo. Y digo, tú tienes que entender que hay un Dios que te ama. Y cuando empieces a tener ese encuentro con Jesús, vas a ir dejando todo aquello que no te está permitiendo ser libre. Pero es ese encuentro con Dios
cuando te encuentres con su amor. Y el chico se queda, imagínate que yo le digo, no, porque tú eres un pecador y ya está. Y me voy a mi casa, he hecho mi trabajo, he hecho la jornada del día y punto. No, entiendo que tengo que ser intencional al propósito de Dios. Si mi oración cada mañana es, Señor, llena mi boca de tu palabra y me encuentro a alguien que necesita de Jesús, soy intencional a hablarle de Jesús. Soy intencional a hablarle de que hay alguien que sí lo ama, de que hay alguien que sí lo salva, de que hay alguien que sí cree en Él. Entonces, ser intencionales como Jesús fue. Y número 2, ser fieles a ello. Y creo que la fidelidad es lo más importante. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente se quedó con la intención, sino que se mantuvo fiel siempre. Dice que si Jesús se hubiera enfocado en Él mismo, le hubiera dado igual el mundo. Él era la perfección. O sea, Jesús tenía todo el derecho del mundo de ser la persona más orgullosa del mundo, porque nadie se igualaba a Él. Jesús no tenía pecado y Él hubiera podido llegar a la tierra y empezar a condenar, porque era el único que tenía derecho de condenar. Él sí podía condenar, Él sí podía castigar porque Él no tenía pecado en Él, dice la Biblia. Pero Él se mantuvo fiel al propósito del Padre y es que venía a salvar al mundo y no a condenar. Entonces Jesús entendió que la cosa no iba de Él, que iba de los demás. Cuando Él va a la mujer adúltera y la levanta, entiende que no va de Él, sino que va de esa mujer que necesita ese perdón, que necesita esa libertad. Jesús se mantuvo fiel al propósito del Padre y es que Él era enviado para la salvación y no para la condenación. Como iglesia somos fieles al propósito, creemos que somos perfectos por venir los domingos, por haber aceptado a Dios, por llevar 30 años en la iglesia y quizás me siento con todo el derecho de condenar a la persona que ha tenido un fallo, de condenar a aquel que creo que se ha equivocado conmigo. Cuando suelto condenación, recuerda que no estás en el bando de Dios. Recuerda que no estás en el bando de Dios porque Jesús nunca estuvo en ese bando. Jesús siempre fue intencional y fiel a lo que el Padre hizo, que era tú vienes para la salvación. Él se enfocó en la salvación del perdido y no en el orgullo de su perfección. Jesús fue generoso con su vida. Y anoté aquí, si mi discurso es la salvación, es porque he entendido que esto no va de mí. Pero si mi discurso es la condenación, el enfado, la rabia, el enojo y la disputa, es porque el orgullo se ha hecho conmigo. Es porque el orgullo se ha apoderado de mi corazón, es porque el orgullo se ha apoderado de mi vida. Y no me estoy manteniendo fiel al propósito de Dios. Entonces, número 1, ¿cómo mantener el corazón limpio? Siendo ejemplo de lo que profeso. Número 2, siendo fiel al propósito y siendo intencional al propósito de Dios. ¿Sabes? El enemigo, Satanás, cayó porque al final fue infiel a la naturaleza de Dios. Dios vemos que desde el principio en Génesis todo lo que hace es para alguien más y éramos tú y yo. Todo lo que Él empieza a crear no es porque dijo, pues mira, ahora me apetece vivir en un mundo y en el jardín. No, es porque Él sabía que había alguien que podía disfrutar de ello. Dios desde el minuto número 1 se da a la humanidad y se da a sus hijos. Y de repente llega el enemigo y llega Satanás y lo que hace es todo lo contrario, todo para mí. Y en ese momento es que cuando no es fiel a esa naturaleza, cuando el enemigo de repente hay esa disonancia entre lo que es Dios y ese ángel, es cuando cae, porque el orgullo se apoderó de Satanás. ¿Sabes? No hay nada peor que un cristiano orgulloso. En el momento que mi corazón se enorgullece, ya no por una cosa grande, cuando me creo mejor que al lado, cuando creo que quizá yo lo podría hacer mejor, cuando me enfado por ver que la otra persona es bendecida, hay orgullo. Ojo, el orgullo puede venir, pero lo puedes reprender, puedes renunciar a ello. No quieras ese orgullo porque te hará caer. El enemigo cayó porque no fue fiel a la naturaleza de Dios. Dios siempre ha sido generoso con su vida, ha sido generoso con su corazón. No pequemos de ser iglesias egoístas, de ser personas egoístas, porque esa no es la naturaleza de nuestro Dios. El egoísmo muchas veces nos confunde. ¿Sabes? La religión siempre ha condenado porque ha sido muy egoísta.
Y Jesús viene a ser ejemplo de acercarnos al Padre, porque fue generoso con amor, fue generoso con su naturaleza, fue generoso con su vida. Entonces, sepamos ser ese ejemplo de generosidad, sepamos ser ese ejemplo de fidelidad y de intencionalidad con nuestro propósito. Amén. Y punto número 3, dice que Jesús vivió una vida de rendición al Padre. Él no solo se quedó siendo ejemplo, no solo fue fiel, no solo fue intencional, sino que Jesús sabe rendirse al Padre. Y me gusta porque en Mateo, en el mismo libro, en Mateo 26:39, para mí está el mayor ejemplo de rendición de Jesús hacia Dios. Y hay este versículo que dice: Padre mío, si hay alguna manera de librarme de este sufrimiento. Estamos en el momento en el que Jesús va a ser crucificado. Dice: Padre mío, si hay alguna manera de librarme de este sufrimiento, por favor, quítame este sufrimiento, quítame todo esto, que pase de mí esta copa. Pero dice: sin embargo, lo que quiero no es importante, porque solo deseo cumplir tu voluntad para mí. Sin embargo, lo que quiero no es importante. ¿Cuántas veces vamos a decir que yo lo que quiero es importante? Es que mi queja es importante, es que lo que yo pienso es importante, y aquí estoy para decirte lo importante que es. Y aquí Jesús, que era el Hijo de Dios, intachable y perfecto, le dice: lo que yo quiera no es importante, porque solo deseo cumplir tu voluntad para mí. ¿Sabes por qué Jesús es capaz de decir, pero lo que yo quiero no es importante? Porque Él solo tenía un deseo y era lo que Dios quería. ¿Cuántas veces nuestro corazón está más lleno de deseos propios y egoístas que el deseo de amar a Dios y ser fiel a Dios? Si yo no tengo ese deseo, no soy capaz de decir: Padre, lo que yo quiero no es importante. Qué importante es decir: lo que yo quiero no es importante, no me interesa. ¿Cuántas veces nos hemos ofendido con Dios? Nos hemos ofendido con los pastores, nos hemos ofendido con el liderazgo, nos hemos ofendido con el vecino, con el hermano, con el que trabaja conmigo, con el marido, porque lo mío ha sido más importante, porque no he sabido vivir una vida de rendición al Padre, al liderazgo, a la iglesia, al marido, a la esposa, porque no entiendo esa dinámica de rendición. ¿Cuántas veces vivimos enfadados y enfrentados? Porque primero es el yo y después el nosotros. Es súper imprescindible que entendamos que un cristiano debe vivir una vida de rendición. Y no solo a Dios. Yo me rindo a Dios, Miriam, pero no me rindo a las otras cosas. Pues ya no te estás rindiendo a Dios. Porque la rendición a Dios viene por la rendición al liderazgo, viene por la rendición a la iglesia, viene por la rendición en la familia, viene por esa rendición genuina. Si yo soy capaz de rendirme al que veo, también seré capaz de rendirme al que no veo. Pero si no soy capaz de bendecir, de rendirme, de respetar y de obedecer al que veo, tampoco soy capaz de rendirme al que no veo. Vivir rendidos al Padre, primero el nosotros y después el yo. Es muy importante, primero el nosotros y después el yo. ¿Sabes? Vivimos una generación en que el orgullo es primero y la rendición es último. Nadie quiere vivir rendido a nada. Si tú ves esta sociedad, es una sociedad que vive enfrentada y confrontada constantemente, porque nadie quiere rendirse a nada. ¿Cuántas veces las personas han pasado de largo de la oración o de largo de las promesas o de largo de la palabra? Porque al final ha sido más importante mi opinión. ¿Cuántas veces hemos venido a los pastores no a contarle o a pedirle ese consejo, sino esa consecuencia de lo que ya he decidido y ya lo he hecho? O sea, voy al pastor no decirle qué haría en esa situación, sino decirle que ya lo he decidido y que así ha quedado claro. Yo lo veo constantemente, mis padres son pastores, mis suegros son pastores, y yo digo: madre mía, la gente, que a mí también me pasa. Todos somos humanos, pero no vayamos a nuestros líderes, no vayamos a la iglesia a contarle lo que ya hemos decidido. Sepamos rendirnos antes, sepamos ir a Dios en oración y mostrarle esa situación, pedirle esa respuesta, pedirle esa guianza, no a Dios diciéndole: es que Dios me ha pasado esto, porque hemos hecho mal ese orden, he puesto primero mi opinión y después he puesto la rendición. Vivimos en la generación en la que Dios al final tiene el último puesto de todo. O sea,
yo no sé si te pasa, pero a mí me pasa, entonces a ti también va a pasar porque somos humanos todos iguales por aquí. Entonces, vivimos en una generación en la que todo, las responsabilidades, la falta de tiempo, el trabajo, todo te lleva a que, ostras, la iglesia, ostras, Dios, eso, la palabra de este domingo, todo es como Dios al final, el último puesto, pero qué importante es aprender, porque tenemos que aprender. No nacimos no nacemos aprendidos. Tenemos que aprender a guardar ese tiempo para Dios. Eso lleva un proceso de aprendizaje. Tenemos que ser conscientes, porque a veces uno se siente mal y dice, es que yo no soy capaz. No es que no eres capaz, es que no has aprendido a apartar ese tiempo para Dios. Y todos tenemos que aprender a apartar ese tiempo. Y como todo aprendizaje es un proceso, pero si no empiezo, nunca voy a llegar. Y ese proceso de apartar el tiempo para Dios me va a llevar a esa rendición. Pero no puedo llegar al nivel 5 si no paso por el 1. Si no aprendo a apartar ese tiempo específico para Dios, no aprenderé a rendirme a Dios. Necesitamos ser una iglesia rendida y por tanto una iglesia que busque, una iglesia que aparte tiempo, una iglesia que ansíe a nuestro Padre, una iglesia que ansíe leer la palabra de Dios. Como ya he dicho muchas veces, Dios no es ese tic de azul de WhatsApp que ya solo hace la señal de azul cuando ya ha enviado las cosas. ¿No te ha pasado nunca cuando estás en una conversación enfadada con tu esposo o con tu esposa, ya le envías eso y dices, ay, ahora no lo puedo borrar? Ahora sí se puede borrar. Gracias a Dios, puedes decir, borrar para todos y ya está. Pero antes no. Entonces ahora como ya lo he enviado, ay, no puede ser. Ya el tic azul era como la revisión de lo que ya habías enviado. Pues Dios es como ese tic azul de ya lo que he hecho tú, me pones tic azul y ya está. No, antes de enviar, antes de dar un paso, antes de hacer, antes de decidir, Dios tiene que ser el que nos dé el visto bueno. Y ya luego enviamos ese mensaje, ya enviamos esa acción, ya enviamos esa decisión. Entonces, de esta manera podremos ser iglesia con corazón limpio. ¿Sabes? Mi oración es que Dios me muestre siempre cuándo me estoy desviando del camino. Cuando no estoy siendo de corazón limpio. Y cuando hago esta oración me doy cuenta, es como una sensación que me estruja por dentro. Ay, digo, no, qué sensación fea. Y ahí me equivoco y digo, Señor, perdóname. Tengo que ser rápida en pedir ese perdón. Porque cuando yo no soy consciente de ello, eso ya se enquista, se hace una piedra. Y ya luego se tiene que hacer una intervención aún más dura y ahí para ahí ya no quiero llegar. Entonces digo, Señor, perdóname, aquí no he estado bien. No he estado bien en mi casa, no he estado bien con esta amiga, no he estado bien en el trabajo, pero soy rápida. Quiero ser rápida en pedir ese perdón. Yo lo que le pido al Señor es que el trabajo no me eclipse. Que mis ambiciones personales no me eclipsen, que mis responsabilidades o mis opiniones personales que creo que pueden estar bien no me eclipsen. No quiero que nada me eclipse de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Estamos en un tiempo en el que todo nos está eclipsando demasiado. Nos eclipsan las noticias, nos eclipsan los desastres, nos eclipsan las modas, pero qué importante es que lo único que me eclipse sea Dios. Para poder ser esta iglesia que es enviada a los perdidos. No doy estos 3 puntos, o al menos estos 3 puntos en mi vida, no los aplico para que yo llegue más salva o más justa en el cielo, sino para decir que no pase un día de mi vida que no cumpla con el propósito de Dios. Porque al final, si tú ves la vida que pasamos aquí en la tierra es súper efímera, es súper rápida, ¿no? Dice que somos como el polvo del campo al final, ¿no? Qué importante es que al final haya hecho bien mi trabajo, que cuando llega esa vida eterna diga, has hecho bien. Miriam, has hecho un buen camino, has sido humilde. No has sido perfecta, pero has sido humilde. Yo quiero ser humilde. Somos una iglesia que estamos perfeccionados en el amor. Somos imperfectos, pero Dios nos perfecciona. Pero no nos perfecciona para llegar mejor al cielo. Nos perfecciona para ir a perfeccionar un mundo imperfecto. Porque al final todo ha sido para la salvación de este mundo. Si Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado para la salvación del mundo, tú no has sido enviado para salvar tu propio ego.
Tú no has sido enviado para preservar tu posición en la iglesia. Tú has sido enviado para salvar también este mundo. Y no te creas desde una plataforma, porque no todos somos llamados desde una plataforma. Somos enviados a salvar el mundo en mi trabajo, en mi vecino, en mi vecina, en mi esposo, en mi esposa. Si yo puedo llevar a esas personas que Dios ha puesto, sean 5, sean 10, sean 15 en mi vida, si puedo llegar a esas personas, habré hecho bien mi trabajo. La iglesia se resume en esto. Entonces voy a pedir al equipo de alabanza que suba. Tengo una canción que es mi favorita, y yo creo que Aaron lo sabe porque voy con los AirPods. Voy a la casa de mis padres y iba con los AirPods todo el rato. Y me vestía con los AirPods y digo, como me caiga el AirPod en el baño, me va a pasar algo. Y encima iba con los de Aaron. Y voy con esta canción todo el día y quizá vas a decir, esta canción no tiene nada que ver con lo que has predicado. Sí. Y me venía a mi corazón la canción nueva de Cómo no voy a creer. Y es que tiene un puente que declara, ¿no? que Dios ha sanado el cáncer, que Dios sana todo tipo de enfermedad mental, que Dios sana y restaura las familias. Pero qué importante es hacer esa declaración como iglesia de lunes a lunes. No una declaración en domingo para preservar mi salvación, para que Dios cure mi problema o para que Dios salve mi problema. Eso está bien. Ojo, no digo que esté mal, pero que como iglesia nuestra declaración sea esta, de que Dios hace esto para un mundo que no conoce que Dios hace estas cosas. No para simplemente engordar y quedarme con la solución, sino entender que mi declaración no es la disputa, mi declaración no es la envidia, mi declaración no es la vanagloria, mi declaración es que hay un Dios que sí puede hacer eso, que cuando vaya a mi consulta de trabajo con la gente desesperada, pueda hablarles y les diga, ¿sabes? Hay un Dios que sí te ama, que cuando vaya a mi trabajo, donde tú estés, puedes decir, hay un Dios que sí puede cuidar de tu familia, hay un Dios que sí puede restaurar tu matrimonio. ¿Por qué a veces canto eso para mí, pero olvido que como iglesia tengo una canción y es esta? No es la canción de la posición, no es la canción no sé, de lo que tú tengas a veces en tu vida, del orgullo, no es la canción de la doctrina, cuál es mejor, es la canción de Dios, solamente Dios, solamente Jesús. Y para eso estoy aquí y para eso tú estás aquí. Fuiste enviado en este tiempo, en esta casa, en esta ciudad para tener una sola canción. Y es que se trata solo de Jesús. No se trata de ti, no se trata de tu trabajo, no se trata de tu dinero, no se tratan de tus problemas, se trata de Dios. Y estamos en un tiempo en el que necesitamos entender algo. Y es que estamos corriendo como el último tramo de la carrera. Y tú y yo hemos sido elegidos, y lo hablaba el otro día con mis padres. Si no entendemos que aún queda mucha gente para conocer al Salvador, la estamos perdiendo. Entonces eso está tocando muy fuerte mi corazón en estos días, personalmente en mi vida, y yo quiero dejaros con estos 3 puntos y que para ello podamos cantar esta canción, esta declaración, pero no pienses ahora en tu problema, no pienses ahora mismo en tu situación personal, ya Dios se encargará de ello cuando tú cantes esa declaración como iglesia, con esa intencionalidad del propósito, que mañana cuando te vayas a tu trabajo, cuando mañana te levantes con tu esposo o tu esposa en tu casa, recuerdes esta canción como declaración de propósito de iglesia y no simplemente para que Dios preserve tu vida. Así que te voy a pedir que te levantes y que puedas declarar una canción como iglesia, que Dios sea lo primero y lo último, que Dios sea la base de nuestra vida, que Dios sea nuestro primer amor y que Dios llene todos nuestros corazones y todos nuestros pensamientos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.